Hola amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Nosotros aquí entregando un nuevo video. Primero quiero dar las gracias porque la verdad que la respuesta al video anterior ha sido fenomenal, así que muchas gracias por toda la gente que lo ha visto. Ojalá que se hayan entretenido. Vamos a aprovechar de seguir diciendo, ¿cierto?, que este libro, si que ustedes quieren saber más por el tema de las batallas por Lima, Chorrillos y Miraflores, este es el libro que ustedes tienen que tener. Y la verdad es que ya se han despachado bastantes, no sé cuántos, están todos firmaditos, así que nada, cuando ustedes quieran se meten a www.legatum.cl y ponen en el cupón de descuento la palabra Chorrillos y les va a hacer un fenomenal descuento de no sé cuánto, pero en fin, algo bastante interesante. Bueno, dejamos en el video anterior al ejército de Chile el día 13 de enero de 1881 en la noche. Ya habían sucedido los eventos en Chorrillos, Barranco estaba en llamas, Surco estaba en llamas, llamas que por lo demás se veían desde Lima, por tanto generó en la población una inquietud, casi un pánico, ¿no es cierto?, de ver que hacia el sur todo ardía y que prontamente esas llamas iban a venir hacia Lima. Entonces era para los habitantes de Lima fue un momento bastante complicado. Además, todo esto fue aumentado por los soldados que se replegaron, ¿no es cierto?, y que pasaron por Lima diciendo que era un desastre, que se había perdido toda la batalla, que el ejército estaba destruido, y por otro grupo que pasó por el lado de los comercios de los chinos que estaban en Lima, destrozando, quemando, saqueando, y ya se empieza a armar una efervescencia en ese sentido en la ciudad capital del Perú. Vamos a verlo un poco más a fondo más adelante. Por lo demás, a Lima le quedaba una última línea de defensa en Miraflores. No había más. Esta línea estaba aproximadamente situada a 6 kilómetros al sur del centro de Lima, entre 9 y 10 kilómetros de extensión, y se componía de unos 19.000 hombres. Ya vamos a ver entre el detalle cuál es la composición de la defensa. Pero esa noche, la noche del 13, el coronel Andrés Cáceres le propuso al dictador Pierola que se lanzara un ataque nocturno, porque él decía que las tropas chilenas estaban todas borrachas, estaban todas durmiendo la mona, y que era el minuto propicio para atacar en forma sorpresiva al ejército que estaba en muy mal estado. Pero le retrucó lo siguiente, que sí, que efectivamente deben de haber habido unos 5.000 chilenos durmiendo la mona, pero habían 20.000 que estaban fresquitos, que no habían entrado a Chorrillos, que no habían hecho desmanes. Y según mi opinión, a esa altura un ataque nocturno pasa a ser sumamente peligroso porque no se ven. Entonces la posibilidad del fuego amigo es muy, muy alta. Por tanto, creo que fue una muy buena decisión de Pierola de suspender ese ataque. Bueno, en la mañana del 14 de enero, o sea, del día siguiente a la jornada de Chorrillos, el ministro de Guerra en Campaña, José Francisco Vergara, envió al cuartel general peruano, el cuartel general de Pierola, a Isidoro Errázuriz, un gran político chileno, un orador de una labia impresionante, y al coronel peruano Miguel Iglesias, que era ya prisionero de la fuerza chilena. Fueron enviados en una intención de llegar a un acuerdo de paz, para no derramar más sangre. Si la cuestión ya había sido sangrienta, entonces ¿para qué seguir derramando más sangre? Ahora bien, Pierola autorizó solamente a Iglesias a conferenciar con él y se negó a cualquier petición de tregua, de cualquier cosa. Y Iglesias, en un acto que lo llena de honor, volvió al campamento chileno a dar la respuesta y se quedó ahí. O sea, el tipo cumplió con la palabra empeñada de volver. O sea, eso es una actitud bastante loable por parte de don Miguel Iglesias. Ahora, entre tanto, el cuerpo diplomático presente en Lima, liderado por el diplomático salvadoreño, Jorge de Tesanos Pinto, se trasladó en la tarde de ese mismo día 14 a conferenciar con Pierola para pedir, por favor, un acuerdo de paz. O sea, ya, porque Lima estaba muy, muy amenazada. Se juntaron con Pierola, se trasladaron hacia Baquedano, hacia donde está el cuartel general chileno, que estaba entre Barranco y Surco, pero ya por lo avanzado de la hora, ya estaba bastante oscuro, ¿no es cierto?, se fijó en la reunión para el día siguiente. Entonces a las 7 de la mañana del día 15, se juntó Baquedano, su Estado Mayor, el ministro Vergara,
con los señores de Tezanos Pinto, el cónsul del Reino Unido, el señor Spencer St. John, y el de Francia, Domet de Borges. ¿Ya? Pero haberlo dicho bien. La idea de los diplomáticos era pedir una suspensión de las hostilidades hasta llegar a una negociación formal por la paz. La verdad es que no fue bien explicado, bien recibido, pero sí se acordó una suspensión de las hostilidades hasta las 12 de la noche de ese día 15. Fue un acuerdo verbal y siempre y cuando esta suspensión fuese recíproca. La salvedad era que se permitieron los movimientos de los desplazamientos de las unidades. Repito, todo esto fue verbal. ¿Ya? Entonces se suspenden las hostilidades hasta las 12 de la noche, pero se permite el desplazamiento de las unidades militares, tanto peruanas como chilenas, durante ese día 15. Esto es lo que se conoce como el armisticio o tregua de Miraflores. ¿Ok? Antes de entrar en el detalle de la defensa y lo efectivo y todo eso, que hacemos los cuadritos que ya ustedes conocen, voy a hacer una aclaración. Los batallones peruanos que tienen números impares, ¿ya? Como el Lima 61, el Jauja 23 o el Tarma número 7, son del ejército regular, están embarcados en el ejército regular del Perú. Los que tienen números pares, y básicamente sin nombre, el 22, el 38 son 16, son los batallones de reserva formados básicamente por civiles de Lima muy mal entrenados. Mucho entusiasmo, mucho patriotismo, pero mal entrenados, con escasa formación de armamento, o sea, bien a la rápida. Bueno, aquí estamos viendo ya la gráfica de la conformación de los cuerpos de ejército. Después de la derrota de Chorrillos, el ejército de Lima fue rápidamente reorganizado nuevamente, quedando estructurado en 3 cuerpos de ejército. Antes teníamos 4, hoy tenemos 3. Cada cuerpo de ejército con una cantidad variopinta de batallones y efectivos. Ahora, gracias a Dios hay un profundo estudio del historiador peruano Jorge Ortiz Sotelo, que en su libro, comillas, apunte sobre la batalla de Miraflores, cierro comillas, nos entrega las cantidades prácticamente exactas de los efectivos de las unidades del ejército y de la reserva presentes en Miraflores. Bueno, como les dije, el cuarto cuerpo de ejército peruano que estuvo en Chorrillo desapareció, y algunas de las unidades se reincorporaron, se reacomodaron en esta nueva organización, y de esta manera se aumentaron significativamente el número de batallones por división, pero no así el número de efectivos, porque ya los batallones venían bastante disminuidos. De hecho, estas cifras que estamos viendo ahora en pantalla, los 3 cuerpos de ejército presentes en Miraflores sumaban 10.213 efectivos. ¿Ya? Antes teníamos 21.000, ahora son 10.213. Casi la mitad de los que estaban presentes en Chorrillos San Juan. Bueno, además de estos 10.000 y tantos soldados, estaban presentes 9.300 que eran de la Reserva General, separados en 10 divisiones. Cada división constaba de 3 batallones, ¿ya? Excepto la última, que tenía 4, pero una cosa bastante curiosa. Todos al mando del coronel Juan Martín Echenique. A propósito de los grados otorgados en este caso, vemos que las divisiones del ejército de reserva estaban todas mandadas por coroneles, ¿ya? Como en el caso de Serapio Obregoso, un gran industrial, o de Dionisio de Artiano, un rico terrateniente del norte del Perú. Todos ellos eran civiles, sin ninguna instrucción militar. Entonces, malamente podían entender de que es un movimiento táctico básico, o sea, nada, estaban ahí como vestidos de coroneles y al mando de esta unidad. Hasta el día de hoy hay fuertes críticas en Perú al respecto, de que se inventaron estos coroneles, estas cosas. Y sobre el caso del comandante de la Reserva General Echenique, Jorge Basadre dice lo siguiente, comillas, se le conocía como un intermediario, semidiplomático y comisionado de negocios del presidente Malta, enriquecido y derrochador de grandes sumas en París, jamás al servicio del ejército. Y sin embargo, este hombre resultó con el grado de coronel, y le gustaba a él pasear a caballo por las calles de Lima con un largo capote blanco. Cierro comillas. Como vemos, ¿no es cierto? Estos
grados que se repartían casi como de nobleza. Bueno, en fin, la línea de defensa de Miraflores se sostenía en 10 reductos, ¿ya? Que eran fortines, ahí estamos viendo cómo estaban conformados, que eran especies de fortines, ¿no es cierto?, hechos con murallones de tierra y piedra, enlazados unos con otros con vastos parapetos, ¿no es cierto?, con trincheras, y cada uno contaba con un número con batallones y con artillería para su defensa. El primer reducto, el reducto número 1, estaba a orillas del mar, en lo que hoy día podría ser en las cercanías del Larcomar. Por ahí estaba, no está 100% exacto, pero esa es la zona donde estaba el reducto número 1. Esa línea se extendía, como dije, por 9-10 kilómetros hacia la cordillera, hacia el oriente, y terminaba en lo que hoy día es más o menos el Club de Golf Los Incas, ¿ya? En la zona de Monterrico, casi llegando a Ate, por ahí. ¿Ah? Por ahí estaba como el final de esta línea defensiva. Hoy día se pueden visitar los reductos número 2 y número 5. Les recomiendo el número 2 porque te da una perspectiva general de cómo fue la cosa. Y está muy bien hecho. Hay que reconocer que los peruanos mantienen su sitio histórico de una forma impecable. ¿Ah? Ahí tenemos como chilenos, tenemos una labor pendiente. Bueno, ¿cómo estaba el ejército peruano afincado en estas posiciones? Cáceres, con su cuerpo de ejército de 3.782 hombres, estaba entre los reductos 1 y 3. O sea, 1, 2, 3 era de Cáceres. A su izquierda, o sea, más hacia la cordillera, entre los reductos 4 y 5 quedó Suárez con 2.240 efectivos. Más a la izquierda, más hacia la cordillera, entre el 6 y el 8 estaba el coronel Justo Pastor Dávila con 4.191 soldados. Y desde el reducto 8 hacia arriba, el 10 y el 11, la defensa estaba encargada de los batallones de reserva. Un gran grupo de batallones de reserva, mientras otra división de reserva se puso detrás del ejército de línea. Estamos hablando detrás entre los reductos 1 y 7. Ahí había otro gran grupo de la reserva general del ejército de Lima. En cuanto a las fuerzas chilenas, recién se estaban desplazando. La que estaba más instalada fue la tercera división del Lago, con 5.800 hombres aproximadamente el total, mientras que la primera división del Hincha avanzaba desde Barranco a situarse a la derecha de Lagos, y la segunda división de Sotomayor, que había acampado al norte de la hacienda San Juan, avanzaba hacia el sector de Surco, hacia el sector de Monterrico Chico, más hacia la extrema derecha chilena. Había una brecha, había un gap, ¿no es cierto?, de la tercera división entre el regimiento Santiago, y el Navales, que tenía que ser llenado por el regimiento Concagua, que todavía no llegaba. Bueno, se estima que pasado el mediodía del 15 de enero, Baquedano, junto con su Estado Mayor, salió a hacer un reconocimiento sobre la línea de defensa de Miraflores. Eso de las 2 de la tarde o pasado por ahí, tenemos una duda con la hora, pero son 2 de la tarde, 2 y cuarto. Baquedano y la comitiva se acercaron, yo creo que bastante imprudentemente, a no más de 400 metros de la línea defensiva peruana, entre los reductos 1 y 2. Por tanto, los soldados podían ver a este grupo de altos oficiales chilenos mirando, haciendo un reconocimiento. Y la verdad que la tentación tiene que haber sido muy grande, y como se dice en el campo, matando a la perra se acaba la leva. Pensaron que si mataban al general chileno, esta cuestión llegaba hasta aquí, y dispararon. Por supuesto que eso implicó que la tregua o el armisticio hasta ahí no más llegara. Y aquí hay una cosa bastante curiosa. Es una de las pocas batallas espontáneas que he visto, que he estudiado. Conozco muy pocas otras. La batalla espontánea es aquella que surge así, de la nada. Y esto es un poco lo que pasó, una sorpresa total. Ojo, para ambos bandos. Para ambos bandos. Bueno, comenzó un tiroteo muy intenso, sobre todo de los reductos 1, 2 y 3, donde estaba la división de Cáceres, el cual no fue contestado inmediatamente. Se estima que el ejército de Chile se demoró entre 10 y 15 minutos en responder el fuego. Y esto porque los soldados de la tercera división, que eran los que estaban al frente, los que recibieron el primer embate, habían almorzado, estaban durmiendo siesta, estaban paseando por el campo, y los fusiles estaban en pabellones puestos cerca del campamento. Entonces los soldados tuvieron que correr
tomar sus fusiles y muchos oficiales no autorizaron a disparar porque había una tregua. Entonces quedó esta incertidumbre como la tierra de nadie de que estábamos en esta tregua y que no se puede disparar hasta que, bien, como dije, entre los 10 y los 15 minutos ya se armó la bataola de una vez por todas. El regimiento Concagua, que dijimos que se tenía que poner entre Santiago y el Navales, venía caminando por el camino cuando se empiezan a escuchar estos disparos y los civiles que siempre siguen a la tropa, llamamos el problema especial de los faltes y eso, los civiles se retroceden porque venía el ataque peruano, se meten en el camino y se encuentran de frente con el Aconcagua, con el regimiento Aconcagua, no con el cerro, con el regimiento Aconcagua, provocando un taco de proporciones, digamos, una toletona, recordemos que los caminos no eran autopistas, eran caminos angostitos. Una toletona más o menos importante y el regimiento tiene que abrirse a su derecha y correr por los campos. Eso implicaba saltar pircas, zanjas, acequias, cultivos, qué sé yo, en una tarde de Lima de verano, que sabemos que es calurosa, muy húmeda, tiene que haber sido una carrera bastante agotadora, ¿no es cierto? Pero bueno, se hizo con la adrenalina correspondiente. La segunda brigada de la segunda división, de la división Sotomayor, que estaba saliendo de Surco, avanzando hacia su posición final, se fue al trote, ¿no es cierto?, en contra de la extrema derecha peruana del ataque, o sea, por ahí por el reducto número 4, entre 4 y el 5 aproximadamente. Ahí partieron a la carrera. Mientras los efectivos de Cáceres y la extrema derecha de Suárez salieron de los reductos, vieron que esta cuestión era posible ganarla, salieron de los reductos y avanzaron en contra de la línea chilena, ¿ya? Que en ese momento estaba solamente sostenida por la División Lago. Y a media, ¿no es cierto? La artillería empezó a disparar un poco a ciegas, pero la fuerza naval, ¿no es cierto? El Blanco Encalada, el Guaja y la Pilcomayo, también que estaban en la cercanía de la costa, dispararon sus cañones contra los reductos 1 y 2. Medio complicado, porque tampoco puedes disparar mucho porque le puedes pegar a tus mismos camaradas. Entonces fue una acción un poquito desesperada. Y si ustedes quieren de disuasión, la División Lagos contra el embate peruano empezó a retroceder porque no tenía más. Y en esas cosas que siempre nos pasa a nosotros los chilenos en la batalla, afortunadamente llegaron de la reserva, que estaba medianamente cerca, llegaron de nuevo a la carrera, el Regimiento Zapadores y el Valparaíso. Y ellos ayudaron a contener el fuerte ataque peruano de los reductos 1, 2, 3 y parte del 4. ¿Okay? A eso de las 4 de la tarde, o sea, casi 2 horas de iniciar la batalla, el Aconcagua ya estaba en su puesto, la segunda división estaba llegando al frente de los reductos 4 y 5. Algo se ordenan las fuerzas chilenas, todas mezcladas, soldados seguramente de Valparaíso estaban metidos con el Santiago y los navales, no sé, con el segundo de línea, todo mezclado, no, segundo de línea no estuvo presente, pero en fin, bueno, el Atacama, por ejemplo, ¿ya? Se mezclaron todas las unidades, todos los soldados, sostuvieron el ataque peruano, lo contuvieron y se planificó rápidamente el contraataque. Cáceres había solicitado refuerzo, básicamente a la izquierda de Suárez y a la reserva que tenía atrás, pero esos refuerzos no llegaron nunca. Lamentablemente se perdieron en el camino, o la orden no fue dada, o qué sé yo qué, ¿ya? Y una vez que los chilenos ya nos organizamos, ya quedamos más o menos armaditos, se lanza un ataque para penetrar la línea peruana, pero no por el frente de los reductos, sino que por los costados, por donde estaban los parapetos, que yo les dije, estas pseudo trincheras, pequeñas fortificaciones, estas piscas, ¿ya? Por ahí se lanza el ataque. Pasaron entre los reductos 2 y 3 y 3 y 4 y giraron. Algunos giraron a la derecha, otros a la izquierda, y atacaron a los reductos que se llaman por la gola o por la retaguardia. Los atacaron por atrás. Entonces, los defensores de los reductos, tanto de los soldados de la Reserva General como del ejército peruano, quedaron atrapados entre dos fuegos, entre los que estaban los que venían por el frente y los que los estaban atacando por la espalda. La matanza fue horrible. Ahí no hubo perdón, y cualquier cosa que uno pueda decir es poco. O sea, ahí se produjo un combate fiero. No se pidió cuartel ni se dio cuartel, o sea, fue a muerte.
de frente. Después vamos a ver las bajas. Y sucede un hecho que es muy importante, súper importante. Pasadas las 5 de la tarde, entre las 5 de la tarde y las 5 y cuarto, 5:20, pero la que estaba en Miraflores, estaba en el poblado de Miraflores, firmó un decreto que disolvía el ejército del Perú. Se acabó el ejército del Perú, por decreto. Dejó de existir el ejército del Perú. Pero le tomó un tren de la estación de Miraflores, llegó a Lima y tomó otro tren que lo llevó hacia la Sierra Peruana y de ahí se fue a Jauja, a lomo de caballo, declarando que el gobierno estaba donde él estuviese. Así de simple. ¿Eh? Pero por supuesto el combate siguió. La batalla siguió. A las 6:30, el regimiento Santiago, que había avanzado poco pegado por la playa, llegó hasta Miraflores, hasta la estación de trenes de Miraflores, y pudo detener un tren artillado que venía desde Lima con algunos pocos refuerzos más. Mientras tanto, el resto de la defensa peruana se quebraba por todos lados, se desarmaba por todos lados por esta acción que se había sostenido de los atacados por la gola. Los reductos que vimos que estaban más a la izquierda, más hacia el oriente, los que estaban básicamente al cargo de la Reserva General se fue, desapareció de la ecuación, ¿ya? Y quedaron sostenidos, incluso los efectivos de Justo Pastor Dávila, que estaban un poquito más al centro, también se fueron. Y quedó la defensa sostenida entre las fuerzas de Cáceres y algo de Suárez, entre los reductos 1, 2, 3 y 4. Tuvieron unas bajas espantosas, ¿no es cierto? Cáceres quedó herido, se retira y ya las fuerzas que estaban, los soldados que estaban ahí, se empiezan a retirar a la carrera hacia Lima o hacia donde fuese, que tenían que salir de ahí. Bueno, las bajas, como les dije, fueron importantes. Las bajas chilenas fueron 1.735 heridos y 534 muertos, o sea, un total de 2.269, básicamente tercera y primera división. La segunda casi no entró y la reserva anduvo, bueno, salvo el Salvador y el Santiago. Entre los muertos cae el mítico jefe del batallón Atacama, el coronel Juan Martínez, que, como les conté, sus dos hijos habían muerto en Tacna. Y el coronel Francisco Barceló, otro de los grandes de la Guerra del Pacífico, recibió una bala en el cuello que lo dejó muy mal. De hecho, quedó muy mal herido, fue trasladado a Santiago después de muchas cosas y nunca más se pudo recuperar. Fue una herida muy fea. Por el lado peruano quedó herido el general Pedro Silva, general poco estudiado y un factotum dentro del Estado Mayor peruano. Creo que hace falta ahí un buen estudio. Y quedó herido, como ya les comenté, el coronel Andrés Cáceres. Por el lado peruano se estima la pérdida de 11.200 soldados entre heridos y muertos y desaparecidos. Y los desaparecidos son aquellos soldados que se fueron, ¿ya? Es una cifra súper estimativa. Sé que suena re fuerte, pero no se puede saber exactamente cuánto fue. Pero bueno, entre ambas batallas, entre la de Chorrillos y Miraflores, Chile perdió 5.548 hombres, que representan el 19% del total de la fuerza que entró en combate. Mucho. 19% de la fuerza que caía, mucho. Mientras que los peruanos, hay un factor que resimbra, todos. Si el dictador Pirola disolvió el ejército, todos. Las bajas fue todo el ejército. ¿Ah? ¿Cuántos muertos, cuántos heridos? No lo vamos a saber nunca. Eso sí que no lo vamos a saber nunca. Yo creo, así después de haber estudiado muchas cifras y hacerme una idea y estando en los lugares, creo que las cifras, que las bajas peruanas entre las dos batallas de muertos y heridos debe rondar por ahí por las 8.000. Una opinión súper personal, muy discutible, no tengo sustento alguno, sino que es la mía nomás, así que nada, tómenlo como eso, como una opinión personal. Bueno, en el análisis vemos una cuestión muy, muy importante, que esta, como fue una batalla espontánea, sin planificación previa, sin pensamiento táctico, sin evolución de movimiento, sin nada de eso, fue una gran improvisación. Por los dos lados, ¿eh? Fue una gran improvisación. No hay que desmerecer bajo ningún punto de vista el patriotismo y la intención peruana, pero creo que la batalla fue ganada y fue llevada adelante y ganada, ¿no es cierto?, por el buen liderazgo de los oficiales chilenos. O sea, los oficiales chilenos se repusieron a esta sorpresa de haberse roto el sacrificio y lograron avanzar hasta la victoria.
Chuta, si me permiten, en una comparación un poquito burda, si ustedes quieren, pero que refleja el sentido de lo que quiero transmitir. En un partido de fútbol, los directores técnicos, los estrategas del fútbol, ¿no es cierto?, planifican si van a hacer con un 4-4-2, con un 4-3-3, con un 5 no sé cuánto, cuáles son los movimientos que vamos a atacar por aquí, vamos a hacer una ofensiva en bloque o una línea defensiva. Hacen toda una planificación. La verdad es que Miraflores no fue nada de eso. Miraflores fue una sangrienta pichanga de barrio. Así de simple. Se tiró con todo. O sea, todos se tiraron con todo. Yo creo que hasta las piedras se las lanzaron. ¿Ah? Eso para que nos hagamos una idea de cómo fue esa cuestión sin planificación, sin nada, sino que simplemente una batalla que sale de la nada y se luchó con lo que se tenía y como se pudo nomás. Así a la bruta Antequi. Bueno. Ustedes entenderán que Baquedano estaba furioso. Estaba furioso porque él consideraba una traición esto que habían hecho, que se había roto el armisticio y qué sé yo. No quería escuchar nada más que no fuese rendición incondicional. No quería escuchar otra palabra menos que esa. ¿Ok? Y por el otro lado, en Lima estaba la pelotera. En Lima la gente salía por todos lados. Ya había caído el Chorrillo, cayó Miraflores, ahora somos nosotros. Y para la guinda de la torta, Baquedano manda una comunicación al cuerpo diplomático presente en Lima que va a bombardear Lima. Así de simple. La va a destruir. Ustedes se imaginan lo que fue eso. Y aquí surge una de las grandes leyendas peruanas. Se dice que el almirante francés Abel Dupetit-Thouars, en reunión del día 16 con los diplomáticos de Lima, con los cónsules de Lima, Baquedano y su Estado Mayor, dijo lo siguiente, comillas: los cañones de mis barcos romperán el fuego contra las naves chilenas si no se respetan las leyes de la guerra. O sea, una amenaza precisa. ¿Ok? Si no se respetan las leyes de la guerra, yo ataco. Al respecto, el historiador peruano Aramis López Chang publicó en marzo del año 2018 un interesante paper con una muy interesante investigación que dice que después de haber investigado a los autores clásicos peruanos, más los testimonios de los observadores neutrales británicos y franceses, que están en dos libros muy buenos, uno de la Cecilia Wu y otro de Le León, llega a la conclusión que dicha frase fue dicha en una reunión previa, el día 15 en la noche en Lima, ¿ya? Y en esa reunión estaban los diplomáticos y los almirantes británicos y franceses, en Lima. Pero en la reunión del día 16, ningún militar extranjero fue a la reunión. Solamente fue Spencer St. John, de Borges, el francés, y el alcalde Rufino Torrico, ¿ya? Y que nunca Baquedano fue amenazado por una razón muy simple. Que si la escuadra neutral disparaba contra la escuadra chilena, eso era una declaración de guerra. Y los intereses de los ciudadanos franceses y británicos que habitaban desde Lima a Punta Arenas estarían en peligro. Por tanto, otro mito más de la guerra del Pacífico que se construyó al respecto de eso. Bueno, pero en fin, lo que no es mito, y fue verdad y está muy documentado tanto en fuentes peruanas como chilenas, fueron los desmanes cometidos en Lima en la noche del 13 al 14, del 14 al 15 y del 15 al 16. Saqueos, incendios, pillaje, y todo esto fueron provocados por los miles de soldados que venían de Chorrillo y Miraflores, que simplemente abandonaron sus unidades y se dedicaron al pillaje. Así de simple. Bueno, y en esto quiero ser súper claro, y un cálculo matemático. Si para la batalla de Chorrillos el ejército del Perú presentó 21.661 efectivos y tuvo cerca de 6.000 bajas, esa fue la cifra que vimos delante, quiere decir que para Miraflores debía tener 15.000 soldados. 21.000 menos 6.000 son 15.000 hasta donde yo sé. Sin embargo, presentaron 10.000. Entonces hay 5.000 desertores, 5.000 soldados que me faltan, ¿ya? Y son esos 5.000 soldados que muchos de ellos pasaron por Lima provocando desmanes. La única autoridad que quedaba en Lima era el alcalde Rufino Torrico, y ya no tenía fuerza alguna para contener nada, o sea, él no tenía policía, no tenía nada, ¿eh? Y el 17 le envió la siguiente nota a Baquedano, abro comillas: señor general, a mi llegada ayer a esta capital encontré que gran parte de las tropas se habían disuelto y que había un gran número de dispersos que conservaban sus armas, las que no había sido posible recoger.
La Guardia Urbana no estaba organizada todavía y no se había organizado ni armado hasta este momento. La consecuencia, pues, ha sido que en la noche los soldados desmoralizados y armados han atacado las propiedades y vidas de gran número de ciudadanos, causando pérdidas sensibles con motivo de los incendios y robos consumados. En estas condiciones creo de mi deber hacerlo presente a vuestra excelencia para que, apreciando la situación, se digne disponer lo que juzgue conveniente. He tenido el honor de hacer presente al honorable cuerpo diplomático esto mismo y ha sido de la opinión de que lo comunique a vuestra excelencia como lo verifico en esta. Con la expresión de la más alta consideración me suscribo de vuestra excelencia, su atento y seguro servidor R. Torrico. Al señor general en jefe del ejército chileno, Miraflores. Yo creo que Lima vivió en ese minuto sus momentos más amargos, sus momentos más terribles. Miles de familias se cobijaron en la embajada de Francia, se estiman 2.800 personas, y otros 2.000 limeños se fueron a Ancón buscando la protección de los buques neutrales. Se quedaron varados en la playa. El caos era absoluto. A las 4 de la mañana del día 17 se empezaron a ver fuego en el puerto del Callao y luego explosiones que daban cuenta de la destrucción del puerto del Callao, y al poco rato después se vieron arder la corbeta Unión, el monitor Atahualpa, los transportes Remac, Chalaco, Oroya y Limeña. Con esa acción la Avenida del Perú simplemente dejaba de existir. Y ese mismo día, a las 4 de la tarde, una columna chilena compuesta por los regimientos Buin, Zapadores, el batallón Bulnes y los regimientos de caballería, cazadores a caballo y carabineros de Yungay, junto con 3 baterías de artillería, entraron a Lima, todos bajo las órdenes del coronel Cornelio Saavedra, y la orden fue no interpretar ni la canción nacional ni el himno de Yungay para no hacer más terrible todo lo que estaba pasando a los habitantes de Lima. Se entró el son de marcha inúbica, ¿no es cierto?, muchas veces solamente al compás del tambor. No se hizo ningún gesto despectivo ni nada a una población que efectivamente estaba siendo, no voy a decir avergonzada porque es muy fuerte, pero sí estaba sufriendo fuertemente la entrada de su enemigo y el peligro que ellos veían que se podía venir encima. La entrada de las tropas chilenas pudo haber sido por lo que hoy día es el Jirón de la Unión o por Carabaya, todo esto en dirección hacia la Plaza Mayor. Y de esta manera, amigos míos, se iniciaba la ocupación de Lima, que duró por más de 3 años. Duró hasta septiembre de 1884, cuando el último contingente peruano abandonó tierras peruanas. Con eso cerramos Lima. Recuerden el libro por si les interesó, para saber un poco más al respecto. Y nada, nos vamos a ver en la siguiente entrega. De nuevo, vamos a salir un poquito de las batallas y eso para hacer una cosa un poquito más distinta. Eso, que estén muy bien. Chao, chao, cuídense mucho.